el cuarto del sexto par. Hola, mi nombre es Natalia, yo soy parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina del Chaco Austral, de SOCEMCA. Ya algunos nos conocen. Les quería dar la bienvenida mientras se terminan de conectar algunos chicos, todavía los están aceptando, pero como van aceptando de a uno, por ahí se hace un poco lento, pero van a ser todos aceptados. Así que mientras esperamos, les quiero agradecer, bueno, primero que nada al doctor Joel Huerta, que es profesor de la carrera de medicina. Creo que la mayoría ya lo deben conocer y los que están empezando por ahí no, pero bueno, qué mejor manera que conocerlo que mediante un seminario web. Aparte de ser docente de la carrera de medicina, es parte del equipo interdisciplinario del manejo para el síndrome metabólico de la unidad médica educativa. Les quería agradecer también a todos los estudiantes que confían en nosotros, que se suman a todas nuestras actividades y que estoy muy contenta que ya seamos casi 100 conectados y que se sigan sumando.
Así que espero que esta actividad sea sumamente beneficiosa para su vida académica, su vida profesional, y que cualquier duda que tengan la hablamos al final, hacemos si quieren un 10, 15 minutos de preguntas para, por ahí hay mucho delay entre que activan el micrófono, escriben, ya por ahí el docente pasa del tema, así que lo dejamos para el final. Y bueno, si se quiere presentar el doctor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los integrantes de la sociedad. La verdad que muy contento y la verdad muy orgulloso del llamado para esta convocatoria, para este seminario. Y bueno, espero que les sea de utilidad poder transmitirles algo de lo que conozco de esta enfermedad, que es una enfermedad sumamente amplia, que tiene múltiples facetas. Como decía recién la compañera, yo soy parte del integrante del equipo de la UME, estoy a cargo de la formación de residentes de clínica médica y a cargo de todo lo que es la internación de clínica de la UME, y también formo parte del equipo interdisciplinario de tratamiento de enfermedades metabólicas y de la obesidad, como ya bien decía, y de todas las comorbilidades que están asociadas a este gran síndrome. ¿Que arrancamos? Sí, sí, cuando usted quiera, doctor, puede empezar nomás. Perfecto. Bueno, gente, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y claro posible, ya que sé que hay integrantes de distintos años de la carrera, de las etapas preclínicas y clínicas, así que vamos a tratar de que sea de utilidad para todos, haciéndolo de la manera lo más clara posible. Con respecto al término diabetes, van a ver ustedes que en medicina se utiliza el término diabetes para dos entidades clínicas que en realidad no tienen relación en cuanto a la patología, solamente comparten algunos síntomas como son la poliuria y la polidipsia. Entonces, por un lado vamos a tener la diabetes mellitus y por el otro lado la diabetes insípida, que tiene que ver con una alteración a nivel de la filtración del riñón, lo que conlleva a que se presente poliuria y polidipsia, y por ende estas dos patologías comparten el término de diabetes. Pero hoy vamos a abocarnos específicamente a lo que es la diabetes mellitus. Por un lado, tenemos que definir esta enfermedad, que es una enfermedad plurimetabólica, es una enfermedad que van a ver ustedes con mucha frecuencia en la práctica, elijan la especialidad que elijan, ya que abarca todos los grupos etarios en sus diferentes manifestaciones, abarca todas las especialidades de la medicina y la van a ver principalmente en atención primaria, y un poco el objetivo de este seminario es cómo nosotros podemos identificar precozmente a un paciente que pueda llegar a desarrollar diabetes, principalmente lo que nosotros conocemos como diabetes tipo 2. Un segundito. Entonces, vamos a definir la diabetes como un síndrome orgánico multisistémico, o sea que abarca todo el organismo, crónico, es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes, sobre todo la diabetes tipo 2, que se caracteriza principalmente por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? Es una alteración principalmente en los hidratos de carbono, que se va a manifestar clínicamente como hiperglucemia o aumento de glucosa en sangre. El resultado de esta hiperglucemia o aumento de la glucosa en la sangre va a estar dado como consecuencia de un déficit o ausencia de la hormona insulina, que es la hormona anabólica por excelencia. La vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero que es una de las hormonas que van a intervenir en casi todo. Cuando vemos en los que cursaron tercer año en articulación 3,
vimos los distintos efectos que tiene la insulina sobre carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, alterar básicamente todo el metabolismo. En sí, también vamos a ver que en algunos casos la hormona insulina no se encuentra ausente, en algunos casos incluso al principio de la enfermedad puede estar aumentada, pero va a haber una resistencia periférica a la acción de esta insulina y por ende vamos a tener altos niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Con respecto a los síntomas cardinales de la diabetes, esto es algo que es muy importante que lo sepamos. Hay una mnemotecnia para acordarse, que es la de las 4P, que son poliuria, que significa que el paciente va a orinar en mayor cantidad de lo normal; polidipsia, significa que el paciente presenta mucha sed, ¿sí? El paciente tiene sed y orina mucho. Va a tener también pérdida de peso, ¿sí? Esa sería una tercera P, pérdida de peso, y en esta pérdida de peso la mayoría de las veces va acompañada de polifagia. ¿Qué significa esto? Que el paciente come más de lo que come habitualmente y sin embargo no tiene ganancia de peso, al contrario, puede empezar a perder peso. Eso nos tiene que hacer sospechar a nosotros, si un paciente nos consulta, que el paciente refiere como mucho, como bien, pero estoy perdiendo peso, nos tiene que hacer sospechar la posibilidad de diabetes. Y la visión borrosa que puede aparecer en algunos pacientes, no en todos, pero que también se la toma como uno de los síntomas. Bien, en cuanto a la clasificación, con respecto a la clasificación, nosotros tenemos que tener en cuenta que la diabetes se clasifica básicamente en dos grandes grupos: la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Con respecto a la clasificación, a la forma de denominarla, ¿sí? Ustedes ven acá en la presentación, es tipo 1 con números cardinales, no números romanos. Esto es muy importante porque muchas veces vamos a ver que se pone diabetes tipo 1 o tipo 2 con números romanos. Después vamos a tener otro gran grupo que es la diabetes gestacional. Esto es para la clasificación de la OMS. Para la Asociación Americana de Diabetes, ¿sí? Y es la clasificación que se usa en la práctica cotidiana, vamos a tener, por un lado, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y también otros tipos de diabetes mellitus, ¿sí? Y en esto hay, a su vez, 4 divisiones. Vamos a tener la tipo 3A, donde se va a encontrar un defecto en el genético en las células beta. Acá tenemos lo que se denomina MODY, que no vamos a abarcar esto hoy porque si no se va a hacer muy complejo y complicado. Tenemos resistencia a la insulina que está determinada genéticamente. Algunas enfermedades pancreáticas, como por ejemplo la pancreatitis, y como secuela puede presentar el paciente a cursar con una diabetes. Y en la tipo 3D vamos a estar frente a las causadas por efectos hormonales, y en las 3E las causadas por químicos o fármacos. En esto los más frecuentes que se asocian a la presencia de desarrollo de diabetes, tenemos los corticoides, que son de múltiple uso en la práctica diaria. Y por último, en esta clasificación, como ven, tenemos la diabetes gestacional. Entonces, resumiendo, podemos decir que tenemos, por un lado, la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, otros tipos de diabetes mellitus, que ya les detallé recién, y por último, lo que es diabetes gestacional. Fíjense ustedes la gran incidencia que tiene esta enfermedad en la población en general, y se habla, bueno, ahora estamos viviendo una pandemia, se habla que la diabetes es una pandemia, o va a ser una pandemia. Fíjense acá la proyección, se estima que en el año 2000 hay alrededor de 171 millones de personas en el mundo que son diabéticos, y que para el 2030 se estipula que llegaríamos a 370 millones. Por ende, esta va a ser un gran desafío para todos, todo el campo de la salud, esta patología, por un lado, genera múltiples afecciones, como vamos a ver ahora, y también un alto gasto en cuanto a salud. Como detalle, les comento que el 14 de noviembre es el día que se
hace referencia a la diabetes a nivel mundial para trabajar y combatir esta enfermedad. Entonces podemos decir que dentro de lo que serían las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, va a ser la pandemia del siglo XXI. Bien, con respecto, vamos a hablar acá un poquito de las generalidades, de lo que significa la afectación que esta enfermedad va a generar a nivel de los múltiples sistemas del organismo, ¿sí? Por un lado, tenemos que ver que van a existir en los pacientes diabéticos algunas complicaciones que son agudas y que pueden comprometer de forma inmediata la vida del paciente, y otras complicaciones que son crónicas que van a ir apareciendo a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Dentro de las complicaciones agudas, vamos a nombrar, hoy no vamos a hablar en detalle de esto porque son grandes capítulos, ¿sí? La cetoacidosis diabética, vamos a ver la que se presenta más que nada en pacientes diabéticos tipo 1, porque esta tiene directa relación con la ausencia total o casi total de insulina. El estado hiperosmolar no cetóxico, que se va a presentar en pacientes diabéticos tipo 2 principalmente, y la hipoglucemia, que puede ser en la mayoría de los casos una consecuencia del tratamiento de la enfermedad. Cuando el paciente está recibiendo algún tipo de tratamiento y no ingiere algún tipo de alimento o comida por diferentes razones, puede ser porque tenga, por ejemplo, vómitos o no tenga tolerancia digestiva, igual sigue tomando su medicación o inyectándose insulina, el paciente puede presentar un síntoma de hipoglucemia que, si no es y tratado a tiempo, puede significar la vida del paciente. Entonces, en cuanto a complicaciones agudas, tenemos estas tres: cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetóxico e hipoglucemia. Y con respecto a las complicaciones crónicas, vamos a ver que la diabetes va a afectar sobre todo la micro y la macrovasculatura, y por ende va a generar distintos tipos de manifestaciones a nivel de todo el organismo. Uno de los órganos más afectados por la diabetes, por la microangiopatía diabética, vamos a tener la retinopatía diabética, que es una de las principales causas de ceguera a nivel de la población en general. Por otro lado, vamos a tener también otra afectación muy importante a nivel renal, causando lo que se conoce como nefropatía diabética, que puede llevar incluso al paciente en estadio terminal a requerir diálisis. Puede presentar el paciente desarrollo de cataratas, de glaucoma, como consecuencia también del estado crónico de hiperglucemia. Las causas de estas, tanto micro como macroangiopatía, no está totalmente esclarecida, existen múltiples hipótesis, pero básicamente lo que vamos a ver es que el paciente se va a encontrar inflamado, y esa inflamación crónica va a ir afectando todo lo que es el endotelio vascular, y por ende va a ir generando todas estas enfermedades. Acá también aparece el pie diabético, un gran capítulo y un gran problema médico que requiere sobre todo un tratamiento interdisciplinario. El paciente, por un lado, va a tener alteraciones en cuanto a la estructura del pie, a los puntos de apoyo normales del pie, y por otro lado vamos a tener también un trastorno en cuanto a la vascularización, y por otro lado también el paciente con diabetes va a tener otra manifestación, que es la neuropatía, por la cual va perdiendo la sensibilidad en el pie y puede presentar múltiples lesiones aún sin que el paciente se dé cuenta. Otra gran enfermedad que está asociada a la diabetes, como vemos acá, es la enfermedad arterial periférica y la neuropatía periférica y la neuropatía autonómica. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Como hemos dicho, el cuadro clínico de manifestación de esta enfermedad va a estar marcado por estos síntomas cardinales: poliuria, polidipsia, polifagia, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente nos consulta tardíamente y ya está en un estado avanzado de hiperglucemia. Acuérdense que acá no está en este slide, pero acuérdense de
de la pérdida de peso. Vemos acá, resumido nuevamente, las complicaciones agudas, como decíamos recién, la cetoacidosis, el estado hiperosmolar, la hipoglucemia, y dentro de las crónicas, microvasculares, la retinopatía, nefropatía, neuropatía, ¿sí? Tanto somática como visceral, que a nivel gastrointestinal, cardiovascular y genitourinario va a generar distintos tipos de manifestaciones, como la gastroparesia diabética. Vamos a tener, por ejemplo, vejigas neurogénicas en cuanto a manifestación genitourinaria, y a nivel cardiovascular puede haber lo que se denomina disautonomía diabética, con múltiples manifestaciones, llegando hasta el caso, por ejemplo, de que un paciente diabético puede presentar un infarto agudo de miocardio y no tener el dolor típico de angina que todos conocemos. Respecto a las enfermedades macrovasculares, vamos a tener la enfermedad vascular central, consecuencias de la enfermedad vascular periférica y el infarto agudo de miocardio, como les mencionaba recién. Bien, en cuanto a los síntomas que podemos encontrar en los pacientes que nos consultan, muchas veces el paciente no va a consultar por estos síntomas cardinales, pero sí, por ejemplo, podemos ver tanto en mujeres como en varones infecciones a nivel genital, en las mujeres vaginitis, en los varones conocida como balanitis, que tiene que ver con este estado de glucosuria, significa que el paciente orina glucosa y por ende favorece el desarrollo de agentes oportunistas a nivel de los genitales. Entonces, esto es muy importante. Si se nos presenta un paciente, tanto varón o mujer, con una infección genital, tener presente y sospechar la posibilidad de la presencia de diabetes. Otro, como veíamos recién, la pérdida de peso a pesar del aumento de la ingesta. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una orina completa y en la orina nos aparecen rastros de glucosa, ¿sí? Que generalmente están mencionadas en el sedimento como cruces de glucosa, tenemos que saber que cuando aparece glucosa en la orina significa que la glucemia en sangre en general está por arriba de 2 miligramos por ciento, por ende es probable que ese paciente esté cursando con una diabetes. No nos hemos dado cuenta. La ausencia de menstruación en mujeres, porque acuérdense que la diabetes también está asociado al síndrome de ovario poliquístico, al síndrome de insulinoresistencia, y por ende también es algo que nos tiene que llevar a nosotros a sospechar la posibilidad de que este paciente esté cursando con una diabetes que todavía no fue diagnosticada. Otra cosa importante a tener en cuenta en los varones, muchas veces, si bien esto genera un poco de vergüenza, si el médico tiene confianza y llega a tener una buena relación médico-paciente, puede el paciente consultar por una disfunción sexual eréctil, y muchas veces estas disfunciones sexuales están asociadas a diabetes. En casos, por ejemplo, que el paciente esté cursando o por cursar una de las complicaciones agudas que yo le mencionaba recién, vamos a tener presencia de dolor abdominal, ¿sí? Fatiga, cansancio, sobre todo cuando el paciente se encuentra en un estado hiperosmolar o en una situación diabética, cambios en la agudeza visual, esto también es algo a tener en cuenta. El paciente puede consultar por otros síntomas también, como pueden ser hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas que cuestan cicatrizar. Entonces, en estos casos nosotros tenemos que hacer, ahora vamos a ver más adelante, un screening para detectar si esto no puede estar relacionado con una diabetes no diagnosticada. Otros síntomas poco frecuentes serían debilidad, irritabilidad, cambios de ánimo, náuseas y vómitos, pero van a estar estos relacionados más directamente con complicaciones agudas de la diabetes. Bien. Vamos a ver un poquito ahora de qué se trata esta hormona, ¿sí? Esta hormona que tiene que ver, es tan importante para nosotros, sin la presencia de insulina, nosotros directamente es incompatible con la vida. La palabra insulina deriva del latín insula, que significa isla. Esto es porque esta hormona es sintetizada, ¿sí? En las células beta de los islotes de Langerhans, del páncreas, ¿sí?
donde vamos a ver que se acuerdan que el páncreas tiene una función exócrina y endocrina, y dentro de la función endocrina, en estos islotes, ¿sí? Son donde se van a producir las hormonas endocrinas que sintetiza el páncreas. Entonces, la insulina es una hormona polipeptídica que está formada por 51 aminoácidos, ¿sí? Que va a intervenir en todo lo que es el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo en el anabolismo, o sea que va a estar en todo lo que sea, que es aumento, producción, ¿sí? De los hidratos de carbono principalmente, pero va a estar, como decía al principio, relacionada también con déficit en la utilización de proteínas, de lípidos, ¿sí? Y de todo lo que tenga que ver con la parte anabólica del organismo. Bien, vamos a ver un poquito sus principales funciones. Permite el aporte de glucosa para la glucólisis. Su acción es activada cuando el nivel de glucosa en sangre es elevado, ¿sí? O sea, ante la ingesta de un alimento, ¿sí? Aumenta el nivel de glucosa en sangre. Esto es captado por receptores que se encuentran a nivel de la célula beta, y estos receptores, que se denominan glucos, son los que van a activar una cascada interna enzimática que va a permitir la liberación de la insulina en la sangre para que ésta pueda ser aprovechada por todos los tejidos para principalmente la producción de energía y almacenamiento, ¿sí? Entonces, el páncreas, aparte de la insulina, vamos a ver que también sintetiza lo que es el glucagón y también la somatostatina. Son las tres hormonas que van a ser sintetizadas a nivel de estos islotes de Langerhans. En cuanto a lograr la homeostasis de glucosa, ¿sí? Es muy importante la interacción que existe entre lo que es la insulina y el glucagón, ¿sí? Cuando no tenemos niveles altos de glucemia en sangre, la hormona que se va a liberar va a ser la insulina, y cuando los niveles en sangre de glucemia disminuyan, la hormona que va a actuar va a ser el glucagón, para lograr que nosotros tengamos un rango, ¿sí? En sangre de entre 80 y 100 aproximadamente, que serían valores normales glucémicos. Entonces, esto va a hacer que este equilibrio entre la insulina y el glucagón, que una persona mantenga normoglucémica y no tenga grandes variaciones en sangre en cuanto a su glucemia, aún en los momentos de ingesta, post-ingesta y de ayuno prolongado. Bien, entonces, dentro de las funciones de la insulina, lo que vamos a ver es que interviene en la conversión de glucosa en glucógeno, que es la forma de almacenamiento de la glucosa. La insulina va a estimular la síntesis de ácidos grasos en el hígado, que es otra forma de almacenamiento de energía. Va a estimular el depósito de grasas en el tejido adiposo. Por eso, básicamente, la insulina es la hormona más obesogénica de las que conocemos. La insulina estimula la entrada de aminoácidos en las células, promoviendo de esta forma todo lo que es el anabolismo y la síntesis de proteínas, ¿sí? La carencia de la insulina o la resistencia de las células diana a su acción van a producir esta enfermedad metabólica conocida por todos. Estamos hablando hoy que es la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como la tipo 2. Bien, vamos a ver muy someramente, ¿sí? Lo que es diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Vamos a centrarnos más en lo que es el estudio de la diabetes mellitus tipo 2, porque en general la diabetes mellitus tipo 1 es tratada en su gran mayoría por especialistas, y fíjense ustedes que es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la destrucción selectiva de las células beta del páncreas. Es una enfermedad básicamente autoinmune, ¿sí? El cual va a estar involucrado todo el sistema inmunológico, tanto celular como humoral, y va a llevar a la larga a la destrucción de estas células beta que son tan importantes para la producción de insulina. Fíjense esto, que solo 1 de cada 20 personas diabéticas van a tienen diabetes tipo 1, ¿sí? La cual se va a presentar en edad joven. Generalmente el debut de diabetes tipo 1 se va a dar en la niñez o en la primera adolescencia.
El proceso de desarrollo de la diabetes tipo 1 es gradual, ¿sí? Pueden ser necesarios a veces varios años, ¿sí? Se puede detectar mediante pruebas serológicas, buscar la presencia de anticuerpos específicos para, que van a condicionar el desarrollo de esta enfermedad a mediano o largo plazo, ¿sí? Pero en general la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 van a consultar o debutar con una de las complicaciones agudas que vemos hoy, principalmente la cetoacidosis. Por un lado, hay una susceptibilidad o predisposición genética en la que puede haber implicado varios genes, sin embargo, no se considera que esta sea una enfermedad hereditaria. Por otro lado, pareciera que tendría que haber un factor ambiental que desencadene, ¿sí? Que active este mecanismo inmunológico. No se sabe exactamente si puede ser una infección viral, estrés, toxinas, que actúan y que van a activar todo este proceso inmunológico que van a terminar con la destrucción de estas células beta. En cuanto a los síntomas, volvemos acá, que se repiten un poco lo que ya habíamos visto anteriormente: la presencia de dolor abdominal, ausencia de menstruación, fatiga, pérdida de peso. Generalmente los diabéticos tipo 1 son pacientes muy delgados, y en este periodo donde empieza a agudizarse o el paciente va a debutar con su enfermedad, va a empezar a tener algunos trastornos. Por ejemplo, acá, como ven, ausencia de menstruación, que tiene que ver un poco esto también con el peso que tienen estos pacientes, fatiga, van a tener aumento de sed, van a tener aumento de la micción, por ende, polidipsia, poliuria. En cuadros ya cercanos a la cetosis, el paciente va a empezar a presentar náuseas, vómitos, pérdida de peso, a pesar de que el paciente tiene mucho apetito. Muy bien, entonces, volvemos a repasar lo que vimos al principio. Dentro de las complicaciones agudas vamos a tener en estos pacientes la hipoglucemia, la cetoacidosis, ¿sí? Y las complicaciones a largo plazo van a ser las comunes que ya vimos anteriormente, pero en estos pacientes nosotros no lo vamos a ver en el momento del debut, porque acuérdense que se presenta niñez y adolescencia en general. Existe una forma de diabetes autoinmune que se denomina LADA, que tiene un principio fisiopatológico similar al de la diabetes tipo 1, que puede aparecer en personas de mayor edad. Pero en general se presentan antes de los 30, 40 años, esta forma de diabetes denominada LADA. Bien, entonces, en cuanto a las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1, no voy a hacer hincapié porque ya las repasamos anteriormente, y estos síntomas ustedes ya básicamente los conocen. Bien, vamos a ver ahora en más detalle esta patología, que es muy frecuente, está en general asociada a síndrome metabólico, que es la diabetes mellitus tipo 2. En sí, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica que va a estar caracterizada por niveles altos de glucosa en sangre, hiperglucemia, pero debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, que posteriormente van a llevar a un agotamiento pancreático y va a también estar combinada con una disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas. Pero inicialmente en estos pacientes vamos a encontrar hiperinsulinemia, básicamente. Es muy importante tener en cuenta que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica que puede ser prevenible, ¿sí? Y que tiene que ver básicamente con hábitos alimentarios y de actividad que tiene el paciente. Por ende, a mí me gusta hacer mucho hincapié en esta presentación de la diabetes. La diabetes tipo 1, como veíamos, tiene un mecanismo autoinmune, y en este caso hay una destrucción de las células betas y, por ende, una disminución o incluso anulación de la producción de insulina. Este tipo de diabetes, en etapas iniciales, el paciente lo que va a tener es un aumento de la cantidad de insulina, una disminución, y al no
ser una enfermedad autoinmune, nosotros la podemos prevenir y con acciones precoces, con acciones primarias de intervención, nosotros podemos evitar que un paciente desarrolle a futuro esta enfermedad. Fíjense ustedes que dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar para desarrollar esta forma de diabetes, que es la diabetes tipo 2, vamos a tener en cuenta que los antecedentes familiares y la genética juegan un papel importante, pero no es definitorio, ¿sí? Es muy importante frente a un paciente con sospecha de la posibilidad de presentar diabetes, interrogar sobre antecedentes familiares, sobre todo eh, eh, dentro de la línea de padres y abuelos con presencia o no de diabetes. Vamos a indagar también sobre el grado de actividad física que desarrolla esta persona, porque la diabetes tipo 2 está directamente relacionada con el sedentarismo, con la poca actividad física, y por ende vemos que también va a estar asociado con una dieta deficiente. La dieta deficiente puede ser en más o en menos. Fíjense que esta enfermedad es una enfermedad de países desarrollados y también en países en vías de desarrollo. O sea que una dieta hipercalórica asociada a una ingesta importante de hidratos de carbono, ¿sí?, no necesariamente es una enfermedad prioritaria de personas que tengan mayor acceso. Y vemos que esto, junto con la obesidad, tiene mucho que ver con los hábitos y las características de la sociedad en la que vivimos actualmente, donde tenemos fácil acceso a distintos tipos de alimentos. Tenemos por trabajo, por diferentes razones, ustedes porque estudian, ¿sí?, la posibilidad de consumirse alimentos elaborados, ¿sí?, que estos alimentos con alto contenido de azúcar, alto contenido de hidratos de carbono, rápida, y por ende este aumento de la ingesta de hidratos de carbono va a producir un aumento en la producción de insulina, como vimos antes, para poder llegar a la normoglucemia. Este aumento, ¿sí?, de la secreción de insulina lo que va a generar es que el paciente comience a generar mayor tejido adiposo, aumente el acúmulo, la forma de reservar nosotros energía a través de la grasa. Por ende, este paciente va a empezar a tener aumento de peso y especialmente se tiene en cuenta para el diagnóstico de diabetes tipo 2 y también de enfermedad metabólica la grasa que se va a localizar a nivel de la cintura. Otros factores que van a también influir, pero esto es lo que dijimos recién, es sumamente importante tener en cuenta, van a ser, hay razas y etnias que tienen mayor predisposición al desarrollo de diabetes. Entre ellos tenemos las afroamericanas, hispanoamericanas, indígenas. Indígenas más americanos tienen, acá también nosotros tenemos en nuestras poblaciones aborígenes una mayor predisposición al desarrollo de diabetes. La edad es un factor también independiente en la producción de la enfermedad. Fíjense que la edad en general de aparición de la diabetes tipo 2 es medio 45 años, aunque estamos viendo que cada vez se va presentando más precozmente, teniendo en caso incluso jóvenes, adolescentes con diabetes tipo 2 o un estado de prediabetes, como vamos a ver ahora, con una resistencia a la insulina muy marcada, asociada a obesidad y sedentarismo. Vamos a ver también una intolerancia a la glucosa que fue identificada previamente por un estudio, como vamos a ver ahora, que el paciente presenta hipertensión arterial. La hipertensión arterial tiene que ver con inflamación crónica, tiene que ver con obesidad y por ende va a tener que ver también con diabetes. Vamos a ver un colesterol HDL, que habitualmente le llamamos colesterol bueno, que en estas personas van a estar en valores bajos, ¿sí?, por debajo de 35 o de 40, dependiendo si es mujer o varón. Niveles de triglicéridos que van a estar muy altos, ¿sí?, mayores a 250, lo que denominamos clínicamente como dislipidemia. Valores de LDL también elevados. Entonces, vemos acá que no solamente se ve afectado el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también vamos a ver que tenemos una afectación de lo que es el metabolismo de los lípidos.
Otro factor a tener en cuenta es el antecedente de diabetes gestacional en la mujer, ¿sí? Y vamos a... el antecedente de diabetes gestacional en la mujer es algo a tener en cuenta porque puede presagiar el desarrollo futuro de diabetes tipo 2. Y vemos acá nuevamente que más del 90% de los pacientes diabéticos van a corresponder a diabéticos tipo 2. ¿Qué es la insulinoresistencia que yo estuve nombrando recién? ¿Sí? La insulinoresistencia va a ocurrir cuando los tejidos, que son tejidos blancos de la insulina, no responden a ella y la glucosa no es captada por las células, ¿sí? Por ende, va a haber una mayor dificultad para que las células puedan, ¿sí?, absorber la glucosa. Como compensación, lo que va a hacer el páncreas inicialmente es aumentar la producción de insulina. El aumento de la producción de insulina va a estar dado en un primer momento por una hipertrofia de las células beta. Las células beta lo que van a hacer es aumentar de tamaño para poder producir más insulina, para poder lograr lo que es la normoglucemia, como veíamos hoy. Posteriormente, la célula beta no va a poder más con esta hipertrofia y lo que va a hacer es hiperplasiarse, o sea que va a empezar a producir mayor cantidad, va a aumentar el número de células betas y a su vez estas células beta van a estar a su vez hipertrofiadas para producir mayor cantidad de insulina. Hasta que llega un punto donde este estado de compensación, ¿sí?, donde el organismo va a generar mayores cantidades de insulina para poder lograr la normoglucemia, no se puede producir más, comienza a producirse la apoptosis de células betas y empieza a haber un déficit de insulina. Por consecuencia de esto, vamos a tener que el paciente va a empezar a tener en sangre hiperglucemia. Aun cuando los valores de insulina que nosotros podemos llegar a dosar estén dentro de valores normales o un poco elevados para una persona que no padezca de diabetes o insulinoresistencia. Entonces, la insulinoresistencia, cuando va acompañada de una disfunción o una disminución de la producción por parte de células beta, va a llevar al desarrollo clínico de lo que es la diabetes tipo 2. Como veíamos recién, otras cosas que van a acompañar, ¿sí?, a este cuadro de diabetes tipo 2 va a ser un aumento de la lipólisis, liberación de ácidos grasos no esterificados, y vamos a ver un aumento de la producción hepática de glucosa, porque el organismo las células tienen sed de hambre de glucosa, y lo que va a hacer el organismo es movilizar toda la reserva que tiene y por ende generar un agravamiento de la enfermedad, porque esto nos va a generar a su vez mayor hiperglucemia. Fíjense ustedes, a mí este slide me gusta mucho, porque nosotros, hasta llegar a diabetes tipo 2, como vimos en el slide anterior, donde tenemos la presencia de insulinoresistencia, la disminución de las células beta y los otros efectos, el metabolismo, tenemos estadios que no los vemos clínicamente, donde el paciente presenta normoglucemia, pero que a su vez nosotros podemos detectar precozmente en estos pacientes que probablemente en una determinada cantidad de tiempo puedan desarrollar diabetes. Fíjense usted acá, en un paciente no diabético, cómo va aumentando la insulinoresistencia, ¿sí?, la prediabetes, hasta llegar a valores muy elevados en los pacientes ya con diagnóstico de diabetes tipo 2. Con respecto a la producción de insulina, fíjense que inicialmente va aumentando, en la prediabetes fíjense los valores que alcanza, ¿sí?, insulinemia, y posteriormente al diagnóstico de diabetes, dependiendo el grado de resistencia insulínica que presenta el paciente, va a tener un periodo de producción normal, aumentada, y después una caída en la producción de insulina. En la glucemia, lo que vamos a ver, fíjense ustedes acá, que si nosotros tenemos solamente en cuenta los valores de glucemia, en los no diabéticos y prediabéticos, ¿sí?, los valores de glucemia en sangre se mantienen normales y recién vamos a tener hiperglucemia en el desarrollo de diabetes. Entonces, nuestro objetivo, ¿sí?, nuestro objetivo
como médicos, es tratar de detectar estos pacientes prediabéticos, donde nosotros, con una intervención en cuanto a medidas higiénico-dietéticas, cambios de hábitos, de sedentarismo, para tener una actividad física regular, cambios en la conducta alimentaria, podemos evitar que este paciente desarrolle diabetes años posteriores. Fíjense ustedes qué importante que es esto que yo les estoy diciendo. Fíjense acá, con una sensibilidad a la insulina normal del 100%, una secreción de insulina normal del 100% y un metabolismo normal de la glucosa, esto sería la base del iceberg. Que ya cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina de un 70%, y tenemos un aumento de la producción de insulina en un 150%, ya hay alteración en el metabolismo de la glucosa y en estos pacientes ya empiezan a tener enfermedad macrovascular. Fíjense ya en un paciente, ¿sí?, que tiene intolerancia oral a la glucosa, ¿sí?, en pacientes que denominamos prediabéticos, con una sensibilidad a la insulina del 50% y una secreción de insulina entre el 70 y ya el 100%, o sea que hay una disminución en la posibilidad del páncreas de producir en exceso de insulina, ya este paciente va a estar normoglucémico, pero vamos a tener ya una afectación del 40% en cuanto a la macrovasculatura. Por ende, fíjese, cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de diabetes en un paciente, ¿sí?, si nosotros llegamos acá y hacemos la intervención cuando la diabetes está instalada, tenemos una insensibilidad a la insulina del 30%, una secreción pancreática del 50%, ¿sí?, y estos pacientes ya tienen un 50% de afectación macrovascular al momento de diagnóstico. Por ende, es muy importante que nosotros detectemos a este paciente con alteración del metabolismo de la glucosa o con intolerancia a la glucosa para evitar que el paciente, donde ya tenemos afectación de la macrovasculatura y con cambios de hábitos, podemos llegar a lograr una mejoría en la calidad de vida y la no evolución a diabetes de estos pacientes. Bien, fíjense acá cómo la falta de actividad física, el no ejercicio, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, y existe evidencia que relaciona la resistencia a la insulina en pacientes con hipertensión. Del ejercicio van a reducir la presión arterial y están demostrado también que van a mejorar la insulina resistencia. Vemos también acá que esto predispone a la obesidad y va a intervenir el ejercicio en la prevención de la diabetes tipo 2. En cuanto a los síntomas, son los que habíamos remarcado al principio: bichín borrosa, cambios repentinos en la visión, disfunción eréctil en los varones, fatiga, cansancio, infecciones frecuentes, generalmente en encías, orina. Esto también es importante tener en cuenta: cualquier tipo de infección que cueste cicatrizar, presencia de abscesos en cualquier lugar del cuerpo, nos tienen que hacer sospechar, sobre todo si el paciente, vemos signos clínicos en el paciente de insulinoresistencia. Nos tienen que hacer sospechar la posibilidad que el paciente esté desarrollando diabetes y hacer el screening para diagnóstico. Los síntomas cardinales, o sea, cuando el paciente está con la diabetes manifiesta y con una hiperglucemia marcada, náuseas, vómitos, hormigueo, picazón en la piel y genitales, cortaduras que tardan en cicatrizar. Bueno, esto un poco ya lo vimos, así que lo vamos a pasar. Bien, en cuanto al diagnóstico de diabetes, se va a establecer por medio de la medición de las glucemias plasmáticas de acuerdo a algunos de los siguientes criterios, ¿sí? Vamos a tener en cuenta en un paciente que tiene los síntomas cardinales de diabetes: poliuria, polipsia, pérdida de peso, polifagia, ¿sí?, que esté asociada a una glucemia que lo tomamos al azar mayor a 200 miligramos por decilitro, ya esto es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes. En pacientes que se encuentren asintomáticos, si nosotros dosamos una glucemia plasmática en ayunas y es mayor a 126, también ya estamos en condiciones de hacer, en realidad se hacen 2 muestras que sean mayores a 126, ahora yo le voy a pasar
en otro Power, todas las características que tenemos que tener en cuenta para hacer el dosaje de esta glucemia en ayunas. Tenemos un paciente con una glucemia plasmática 2 horas después de una carga oral de glucosa de 75 gramos, mayor a 200, también hace diagnóstico de diabetes. Y bueno, si el paciente no tiene ningún síntoma de diabetes, tenemos que confirmarlo con un segundo examen. Vamos a pasar ahora a este otro Power, que está un poquito más en profundidad lo que veíamos recién, ¿sí? Entonces, síntomas de diabetes con glucemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, obtenida en cualquier momento del día, es diagnóstico de diabetes. Glucemia plasmática de ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, 7 milimol por litro, nosotros usamos miligramos por decilitro, en plasma venoso, confirmada en 2 oportunidades. Una prueba de sobrecarga con 75 gramos de glucosa a los 120 minutos mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Esto es muy importante que lo sepamos porque es fundamental para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Bien, con respecto a la glucemia en ayunas, el paciente tiene que tener 8 horas de ayuno como mínimo para que sea la prueba significativa y nos sirva a nosotros para hacer diagnóstico. Con respecto a la carga oral de glucosa, 75 gramos de glucosa que va a ser disuelta en 375 mililitros de agua, que va a estar a temperatura natural, y el paciente la debe ingerir aproximadamente en 5 minutos. ¿Qué se va a hacer en estos pacientes? Se hace una glucemia basal y a los 120 minutos, o sea, a las 2 horas, se vuelve a medir la glucemia del paciente. La prueba de tolerancia oral a la glucosa se debe hacer preferentemente entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿sí? Por la secreción circadiana de la insulina. El paciente tiene que tener un reposo físico y psíquico, o sea que no tiene que estar pasando por una situación estresante, no tiene que haber hecho un exceso de actividad física el día anterior, o sea que nosotros para hacer esta prueba tenemos que prepararlo al paciente y explicarle en qué va a consistir y tener en cuenta estas características para que no nos dé un valor alterado que no sea significativo o que nosotros erremos en el diagnóstico del paciente. Otra cosa importante es que el paciente no debe fumar durante el estudio, ¿sí? Y no tiene que haber tenido, fíjense, esto es muy importante, infecciones ni enfermedades agudas en los últimos 10 días previos a la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, entonces estas son cosas a tener en cuenta que a veces se nos pasan y que pueden llevarnos a un diagnóstico erróneo de diabetes en algunos pacientes. Bien, ¿a quién le vamos a pedir nosotros una prueba de tolerancia oral a la glucosa? A pacientes que tengan una glucemia en ayunas entre 101 y 125 miligramos por decilitro, ¿sí? Que esto es lo que nosotros, en estos pacientes, lo que nosotros llamamos que están en rangos de insulinoresistencia. Le vamos a pedir a familiares, a personas que tengan familiares directos con diabetes, principalmente tipo 2, que tengan, mujeres que tengan antecedentes de diabetes gestacional, mujeres con antecedentes de tener hijos macrosómicos, o sea que tienen hijos que son de mucho peso, esto es muy importante interrogar, que tengan síndrome de ovario poliquístico, menores de 50 años que tengan enfermedad coronaria, esto nos tiene que a nosotros llamar la atención y sospechar la presencia de diabetes en personas con enfermedad coronaria menores de 50 años, que presenten acatosis nígricas, que es una coloración, ¿sí?, marrón oscura, sobre todo a nivel de la parte posterior del cuello, en la región de la nuca, ¿sí?, que tiene que ver directamente con la insulinoresistencia. Tener en cuenta los grupos étnicos de alta prevalencia que habíamos visto, que les había mencionado al principio, que presenten, ¿sí?, índice de masa corporal mayor a 27, ¿sí?, pero que estén asociados mayor a 27, que tengan los 2 factores de riesgo, que pueden ser, por ejemplo, hipertensión arterial, dislipemia. Nosotros tenemos un paciente con sobrepeso, acuérdense que el índice de masa corporal normal es de 25, por encima de 25 ya es sobrepeso, pasando los 30 estamos hablando de obesidad leve. Entonces, en un paciente que tenga un índice de masa corporal
mayor a 27 más 2 factores de riesgo, ya tendríamos que pedirle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o que tenga un índice de masa corporal mayor de 30, directamente tenemos que pedir la prueba de tolerancia a la glucosa. Que presente dislipemia con triglicéridos mayor a 250 y un HDL menor de 35, que el paciente que presenta algún tipo de disfunción sexual, sobre todo eréctil, o que presente infecciones a repetición. Y a este paciente que presenta infección a repetición, nosotros le dosamos glucemia, nos da normal, tenemos la sospecha de que pueda tener una intolerancia a la glucosa, por ende le pedimos esta prueba. Bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la carga oral de glucosa? Es un indicador sensible del futuro desarrollo de diabetes, es un marcador precoz de la alteración del metabolismo de la glucosa. La desventaja que tiene es la falta de reproducibilidad, que requiere una preparación, y sobre todo porque es molesta para los pacientes, ¿sí? Porque lleva tiempo, son 2 horas que el paciente tiene que estar para hacerse la prueba, y por otro lado, realmente es muy desagradable el sabor que tiene, por ende los pacientes que ya se realizaron una, generalmente no quieren volver a realizarse la prueba de tolerancia a la glucosa, por sobre todo la palatabilidad que tiene. Bien, entonces, vamos a ver acá, en un paciente en ayuno, ¿sí? El paciente normal va a tener un dosaje en la prueba de tolerancia oral a la glucosa menor de 100, decimos que es un paciente que es normal. Si a las 2 horas de la carga de glucosa tiene una glucemia por debajo de 140, estamos dentro de un paciente que no tiene alteración en cuanto al metabolismo de hidratos de carbono. Si el paciente entre 100 y 125, al momento antes de realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, decimos que este paciente tiene hiperglucemia en ayuno y tiene un dosaje menor de 140 a las 2 horas. Ahora, si el paciente, ¿sí?, tiene en ayuno una glucemia menor de 100 y luego de la prueba de tolerancia oral a la glucosa dosamos un valor entre 140 y 199, ¿sí?, decimos que este paciente está con una alteración en el metabolismo de la glucemia y está en lo que se denomina un estado de prediabetes o de hiperinsulinemia, ¿sí? Y por otro lado, ya si tenemos directamente un valor mayor a 126 en ayunas y un valor mayor a 200 después de la carga de glucosa oral, ya directamente estamos frente a un paciente que está cursando con diabetes. Bien, algo muy importante. La hemoglobina glicosilada. La sigla de hemoglobina glicosilada es HbA1c, así se la escribe. En otros países se realiza diagnóstico de diabetes mediante la prueba de hemoglobina glicosilada. La Sociedad Argentina de Diabetes no acepta la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico. Sin embargo, es de uso frecuente en la práctica, ¿sí? El problema, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué la Sociedad Argentina de Diabetes no incluye dentro de los criterios diagnósticos todavía hemoglobina glicosilada. La Asociación Americana de Diabetes, sin embargo, considera con una hemoglobina glicosilada de 6.5 o mayor, ya estamos frente a un paciente diabético, y si el paciente presenta una hemoglobina glicosilada entre 5.8 a 6.5, directamente ya le pedimos una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se forma la hemoglobina glicosilada? Se va a formar por una reacción que no es enzimática de la glucosa con la valina terminal de la cadena beta de la hemoglobina, ¿sí? Por ende, esto va a permitirnos a nosotros, sobre todo, la hemoglobina glicosilada, la utilizamos en el seguimiento del paciente. Yo siempre digo que la glucemia es como una foto, nos marca cómo está en ese preciso momento la glucemia del paciente, pero la hemoglobina glicosilada es como una película que nos va a reflejar cómo estuvo la glucemia de ese paciente de los últimos 3 meses previos al dosaje. Es como un marcador que va a quedar en la cadena beta de la hemoglobina, y de esa manera es eso lo que nosotros medimos. Como la vida media de los eritrocitos es aproximadamente de 120 días,
La hemoglobina glicosilada lo que nos va a dar a nosotros es cómo estuvo, ¿sí?, este paciente entre las 8 a 12 semanas previas al dosaje de la hemoglobina glicosilada. Esto es muy importante para seguimiento de tratamientos y evolución de los pacientes diabéticos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la hemoglobina glicosilada? Que no requiere ayuno, se la puede tomar en cualquier momento del día, tiene poca variabilidad intra e interpersonal, es una muestra estable, no es influenciada por factores de estrés, esto es súper importante. Muchas personas cuando van a hacerse el dosaje de glucemia se ponen nerviosas, se liberan todas las hormonas contrarreguladoras y por ende presentan un aumento de glucemia que tiene que ver más por estrés que por un diagnóstico real de diabetes. Refleja un tiempo prolongado de exposición a hiperglucemia, una única muestra en sangre entera, y predice el desarrollo de lesiones microvasculares. Por eso es que después nosotros vamos a tener distintos set points de valores que nosotros tenemos que lograr en estos pacientes de tratamiento para evitar que desarrollen justamente o se reagudicen las enfermedades microvasculares. ¿Qué desventajas vamos a tener? Que hay varios factores que van a afectar el dosaje y nos pueden dar un valor erróneo de hemoglobina glicosilada, sobre todo en las hemoglobinopatías. Ahora vamos a ver otras cosas también, factores étnicos, hemólisis. Es un método que no está disponible en todos lados, es de alto costo y no existe una unificación en cuanto a la forma de dosar la hemoglobina glicosilada. Por eso es que la Sociedad Argentina de Diabetes no la acepta, porque en la Argentina no está estandarizado qué método se utiliza en cada laboratorio para la realización de hemoglobina glicosilada. Y fíjense ustedes que hay más de 100 formas distintas de poder dosar la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Otra cosa es el costo, y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, y de todos modos saberlo, que si nosotros tenemos acceso lo podemos pedir, no nos hace diagnóstico, pero nos va a hablar de cómo estuvo entonces este paciente en los 3 meses previos al dosaje de hemoglobina glicosilada. Fíjese usted acá que en un estudio que se hizo, refleja que la limitada sensibilidad de la prueba de la hemoglobina glicosilada puede dar resultado a un retraso en el diagnóstico de diabetes tipo 2 en algunos casos, ¿sí? Porque se reportaron falsos incrementos también de hemoglobina glicosilada en pacientes que tienen hipertrigliceridemia. Esto es muy importante tener en cuenta porque hay formas de hipertrigliceridemia que son familiares, hereditarias, que van a aumentar la hemoglobina glicosilada y no necesariamente están asociadas a diabetes. Fíjense la hiperbilirrubinemia también, el aumento de la urea en sangre también, el alcoholismo, que es muy importante porque afecta también todo lo que es el valor predictivo que puede llegar a tener la hemoglobina glicosilada, la ingesta crónica de salicilatos, o sea, de aspirina y vitamina C, la adicción a drogas como opiáceos, y fíjense algo acá importante, la anemia ferropénica también va a aumentar la glicación de la hemoglobina y por ende nos va a dar valores falsos aumentados de hemoglobina glicosilada. Bien, con respecto, volvamos nuevamente a la otra presentación. Vamos a continuar, entonces hicimos acá un paréntesis para profundizar, ¿sí?, estas características de diagnóstico de diabetes tipo 2 y cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, con respecto a los criterios, esto va a ser un poquito un repaso porque yo un poco ya lo fui nombrando en lo que venimos charlando hasta ahora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para realizar un tamizaje en adultos y a quién vamos a hacerle el tamizaje? Entonces, edad mayor de 45 años, fíjense acá, independientemente de la edad, un índice de masa corporal mayor a 25, ¿sí? Y que tenga algún factor de riesgo adicional como sedentarismo, antecedentes de familiares de primer grado con diabetes, grupo étnico de alto riesgo, afroamericanos, hispanoamericanos, nativos americanos asiáticos, americanos nativos de Isla del Pacífico, personas diagnosticadas previamente de intolerancia a hidratos de carbono, alterada en ayunos o que tengan una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7,
una historia personal de diabetes gestacional o fetos macrosómicos, como habíamos visto recién, hipertensión arterial, aumento de triglicéridos o disminución del HDL, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina, obesidad grave o acantosis nígricas, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular. Si el resultado es normal, el mensaje o sea, nosotros tenemos un paciente con estas características, mayor de 55 años, y que independientemente de la edad tengan todas estas características que yo nombré recién, nosotros le hacemos el tamizaje, le realizamos las pruebas, ya sea glucemia en ayunas o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, de acuerdo a las características que vimos hoy. Le volvemos a repetir este estudio a los 3 años, ¿sí? Y vamos a considerar la frecuencia dependiendo del resultado inicial. Si nosotros tenemos una prediabetes, le vamos a hacer de forma anual. Y esto también va a variar de acuerdo al factor de riesgo que nosotros tengamos en cada paciente. Entonces, repasamos nuevamente porque esto un poquito ya lo vimos. Glucemia alterada en ayunas, entre 100 a 125 son los valores que se consideran. Glucemia a las 2 horas con carga oral de glucosa de 75 gramos, entre 140 a 199. Y hemoglobina glicosilada, entre 5.7 a 6.4. Nosotros en estos pacientes tenemos que prestar especial atención, hacerle un seguimiento muy cercano, porque son los pacientes donde nosotros podemos evitar la progresión de enfermedad y haciendo una intervención, como decía hoy, podemos lograr que estos pacientes no evolucionen a diabetes. Es muy importante acá, a mí me gusta mucho utilizar el término prediabetes, porque la mayoría de los pacientes cuando consultan, uno de los principales miedos que tienen es ser diabéticos, ¿sí? Tienen conocidos, familiares, allegados que tienen diabetes y saben de las complicaciones que trae esta enfermedad. Entonces, si nosotros le decimos que tienen intolerancia, hiperinsulinemia, esos términos los escuchan pero no los entienden. Sin embargo, el término prediabetes, hablar de que existe la posibilidad de que esta persona desarrolle diabetes, hace que ellos tomen una conducta diferente, se responsabilicen de cuidados, se responsabilicen de los cambios de hábitos, y en general nosotros podemos tener una mayor llegada con este. Bien, esto es más o menos lo mismo que ya vimos recién, los criterios de diagnósticos de diabetes. No lo voy a repetir porque ya lo vimos bastante en detalle, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo se hace el tamizaje en niños que son asintomáticos, ¿sí? En estos niños que tienen sobrepeso, ¿sí? Que se encuentran en un percentilo de índice de masa corporal mayor a 85, nosotros tenemos que ya pensar que estos pacientes pueden estar desarrollando una resistencia a la insulina, una diabetes, peso para estatura un percentilo mayor a 75, ¿sí? Y un peso ideal para su altura superior al 120%. En estos pacientes tenemos que hacer tamizaje, que además tengan algunos de los siguientes factores de riesgo: historia familiar de diabetes en primer grado y en segundo grado, padres y abuelos, grupo étnico de riesgo, como habíamos visto recién, signos de resistencia a la insulina, como la acantosis nígricas, relacionados con insulina resistencia, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, un recién nacido con bajo peso para la edad gestacional. Acuérdense que esto es un factor predictivo de desarrollo de insulina resistencia y de diabetes, historia materna de diabetes mellitus o diabetes mellitus gestacional durante la gestación del niño, edad de inicio 10 años de edad o pubertad, y la frecuencia que la vamos a hacer va a ser, a estos niños le vamos a hacer el tamizaje a partir de los 10 años o en la pubertad, y de ser normales lo vamos a volver a repetir cada 3 años. Bueno, vamos a pasar ahora entonces, se damos vuelta a la hoja de diabetes mellitus tipo 2 y vamos a ver un poco someramente lo que es diabetes mellitus gestacional. La diabetes gestacional es una forma de diabetes que va a estar inducida directamente por el embarazo. No se sabe con exactitud cuál es la causa, pero se cree que las hormonas del embarazo van a reducir la capacidad que tiene el organismo de utilizar y responder a la acción de la insulina. El resultado va a ser un aumento del nivel de glucosa en la sangre, hiperglucemia,
Y la incidencia de diabetes mellitus gestacional es de aproximadamente un 3 al 10% de las mujeres embarazadas. Fíjense, vamos a ver ahora cuáles son los factores de riesgo que tiene una mujer para sufrir diabetes gestacional. Historia familiar de diabetes de tipo 2 en primer grado, segundo grado, edad de la mujer a mayor edad de gestación, edad de la madre en la gestación, mayor riesgo de desarrollar diabetes. Fíjense acá, embarazo después de los 30 años, lo tenemos que tener en cuenta y realizar en estos pacientes carga oral de tolerancia a la glucosa. La raza, son más propensas, como vimos, las personas afroamericanas, nativas, norteamericanas, hispanas y también acá razas nativas de América del Sur. La obesidad, este gestacional en otro embarazo, tenemos que tenerlo en cuenta. Ha tenido un feto macrosómico en un embarazo anterior de más de 4 kilos. Fíjense acá algo muy importante, el fumar aumenta el riesgo de diabetes gestacional, por ende también en mujeres embarazadas que hayan sido fumadoras, aparte de el abandono del hábito tabáquico, también considerar la posibilidad de desarrollo de diabetes gestacional. El tratamiento de la diabetes gestacional, como los otros tipos, se va a centrar en mantener el nivel de glucemia en sangre dentro de rangos normales. Esto es muy importante porque esto va a generar muchas afectaciones a nivel del feto y es muy importante mantener y aumenta muchísimo los riesgos de complicaciones, tanto durante el embarazo como durante el trabajo de parto. Por ende, es fundamental trabajar con esta madre para lograr que se mantenga lo más normal glucémica que se pueda durante todo el periodo gestacional. Se le va a indicar una dieta especial, se le va a indicar actividad física adecuada a la posibilidad de ella, ¿sí? Va a enseñar a realizarse dosajes de glucemia en sangre y acá algo muy importante. La diabetes gestacional, inicialmente como toda diabetes, después nosotros vamos a tener otro seminario donde vamos a abordar directamente lo que es tratamiento de diabetes. Yo acá voy a hacer un poquito de hincapié en lo que es diabetes gestacional porque la próxima no creo que lo volvamos a ver. Así que lo que estamos haciendo es un vuelo de pájaro de lo que es diabetes gestacional para que ustedes lo conozcan. Entonces, la diabetes gestacional, si requiere tratamiento, siempre va a ser con insulina. Hay en algunos lugares donde se estipula la posibilidad de usar metformina. La Sociedad Argentina de Diabetes no recomienda el uso de metformina y la mayoría de las sociedades de diabetes no recomiendan el uso de metformina durante el embarazo, así que el tratamiento, porque no hay estudios concluyentes que avalen su uso o que descarten la posibilidad de teratogénesis. Por ende, no está indicada ningún tipo de hipoglucemia oral en la diabetes gestacional si no podemos resolver los controles de glucemia con dieta y ejercicio. Directamente tenemos que pasar a la administración de insulina. Bueno, creo que estamos por hoy en cuanto, para no enloquecerlos más, son demasiadas cosas en este tiempo. Vamos a dar el espacio a las preguntas, si les parece, si están de acuerdo. Hola, ¿están todos dormidos? No, estamos acá. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que, bueno, para nosotros se entendió bastante bien. Excelente. No sé si los chicos por ahí lo escriben porque no se animan a hablar. Dice Raúl, ¿la enfermedad de COVID-19 puede exacerbar el estado de diabetes preestablecida que tiene un paciente y desencadenar una descompensación de su estado de base y a su vez puede desencadenar complicaciones de la diabetes? Bueno, con respecto a eso, si tenemos en cuenta que el estado de hiperinsulinemia o de prediabetes va a estar acompañado de obesidad, va a condicionar la evolución del paciente.
a una mayor gravedad. Acuérdense ustedes que la obesidad, ¿sí?, es un estado inflamatorio crónico, ya que ya estamos hablando de que tenemos un paciente inflamado al cual se le asocia una infección viral. Está bien la pregunta porque no solamente el COVID puede hacer que la persona desarrolle, ¿sí?, una diabetes en forma aguda, sino cualquier tipo de infección que aumente el grado de inflamación que tenga el paciente puede condicionar, acelerar, digamos, la aparición de la enfermedad y aumentar la glucemia. Esto puede ser algo también, hay una entidad clínica que se denomina hiperglucemia de estrés, que tiene que ver con cursar distintos tipos de patologías agudas que no necesariamente ese paciente posterior a la recuperación va a quedar diabético, sino que en ese momento, por acción de todas las hormonas también contrarreguladoras, ¿sí?, acuérdense, aumento de toda la parte simpática que tiene que ver con corticoides endógenos y todo lo que tiene que ver con aumento de nuestra defensa, va a hacer que también genere un aumento de la glucemia en sangre. Pero sí, de hecho, puede condicionar una mala evolución en COVID, si bien son todos los pocos estudios que se están publicando, hablan claramente de como una mayor letalidad del COVID en estos pacientes. No sé si responde a la pregunta. Tenemos otra pregunta. Lucas dice, buenas tardes, doctor, excelente las clases. Quisiera preguntar, cuando dijo que la diabetes puede provocar un IAM sin dolor típico, ¿a qué se debe? Se debe a la afectación de la neuropática de la diabetes. Se produce, el paciente diabético, por la afectación neuropática que tiene, pierde la sensibilidad. Y nosotros tenemos nociceptores, ¿sí? Acuérdense cuando vimos sistema nervioso autónomo, que van a estar en todas las vísceras, ¿sí?, y que van a hablar nos van a alertar sobre una probable afectación. Por ejemplo, si tenemos una afectación a nivel del estómago, presentamos dolor de estómago. Si tenemos una afectación a nivel de algún asa intestinal, ¿sí?, sea cual fuera, por ejemplo, tenemos los famosos cólicos y eso nos alertan de que algo está pasando, que algo no está funcionando bien en el organismo. En cuanto al corazón, te produce esta afectación autonómica del corazón, que no solamente va a afectar eso lo vamos a ver un poquito ahora cuando veamos tratamiento, la sensibilidad al dolor, sino también que va a afectar la respuesta que pueda tener este paciente a, por ejemplo, un aumento de demanda de ejercicio, y esto puede repercutir en distintas cosas. Pero básicamente es por la afectación neuropática de la diabetes que lo que hace es perder la sensibilidad. De todos modos, no es en la mayoría de los pacientes diabéticos. Yo puedo asegurar por experiencia clínica que la mayoría de los pacientes presentan el dolor precordial típico, pero hay casos donde, muchos casos donde el infarto aparece como una secuela, donde el paciente va al cardiólogo a un control por otra causa, por hipertensión arterial o porque dentro de los estudios o controles que tiene que hacer un paciente diabético en forma reglada, es el control cardiológico por lo menos 2 veces al año. Acuérdense que la diabetes se trata en forma interdisciplinaria y el cardiólogo le pide estudios y resulta ser que el paciente tiene una secuela de un infarto y el paciente nunca manifestó ninguna sintomatología y por ende no consultó nunca por eso. ¿Se entiende? Florencia pregunta, buenas tardes, doctor. Doctor, mi pregunta es con respecto a las complicaciones, tanto micro como macrovasculares. ¿Cuáles son las más comunes o las que se manifiestan primero? Fíjense que las más comunes son las microvasculares. La diabetes afecta principalmente la microvasculatura y posteriormente va a afectar lo que es macro, cuando el paciente esté muy avanzado. Con respecto a la micro, tenemos, acuérdense que yo lo había comentado, lo que es la retinopatía y nefropatía diabética, son muy frecuentes, son capítulos dentro de lo que es diabetes, y nosotros tenemos que, en todos los pacientes diabéticos, controlar esto. ¿Cómo lo vamos a controlar? Mandándolo al oftalmólogo para hacer un fondo de ojo
del diagnóstico de la enfermedad, y anualmente todo paciente diabético debe realizarse un fondo de ojo para evaluar la presencia o no de retinopatía diabética y evitar la progresión. Lo mismo pasa a nivel renal. Nosotros vamos a hacer un clearance y vamos a dosar proteínas, porque la retinopatía diabética se va a manifestar principalmente, inicialmente por una proteinuria, que va a ser en estadios iniciales de lo que es nefropatía diabética muy baja, que nosotros vamos a ir controlando, vamos controlando el clearance y vamos viendo y cuidando el riñón del paciente y tratar precozmente de intervenir para evitar que el paciente llegue a niveles de insuficiencia renal o a niveles de que la retinopatía diabética lo lleve a la pérdida visual. Esto está relacionado. La afectación de las microvasculaturas o microangiopatía, como se denomina, tiene que ver directamente con los niveles de glucemia del paciente. Si el paciente, nosotros no logramos que se mantenga normoglucémico con el tratamiento, inevitablemente va a tener estas complicaciones. Nosotros logramos, ¿sí?, que el paciente controle su enfermedad, que haga cambios de hábitos, que tenga adherencia al tratamiento, vamos a evitar la aparición de estas complicaciones. Entonces, es muy importante, por un lado, detectar haciendo estos controles, ¿sí?, en el consultorio, no son cosas imposibles de realizar, y por otro lado, tener en cuenta de que nosotros, para evitarlo, la principal herramienta que tenemos es lograr el mejor monitoreo glucémico para ese paciente. Con menos hiperglucemia tenga, menos lesiones va a tener. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. No sé si los chicos entienden. Van diciendo que sí, por lo menos. Se me pasó una. Brian pregunta, ¿podemos explicar de manera superficial los tipos de prevención frente a esta enfermedad? Sí, o sea, la prevención básicamente nosotros nosotros podemos hacer una prevención que tenga que ver con nosotros mismos, ¿sí? Fíjense en cuanto a, primero, tener una actividad física programada, regular, ¿sí? En un paciente diabético pedimos 150 minutos semanales de actividad física como mínimo, de acuerdo a las posibilidades de cada paciente. Pero nosotros, ¿cómo podemos prevenir? Incentivando a la actividad física, incentivando a realizar prácticas deportivas en vez de jugar a la play, por ejemplo, en los jóvenes, ¿sí?, en ir a practicar un deporte y no quedarnos sentados, y generalmente va asociado el hecho de estar en sedentarismo, asociado a aumentar la ingesta. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente nosotros es trabajar sobre todo en cambios de hábitos de alimentación, tratando de favorecer una alimentación saludable, que muchas veces se nos ve dificultado porque, ¿qué pasa? Una alimentación saludable tiene cierto costo y es difícil, de acuerdo también al grado de instrucción que tenga nuestro paciente, poder llegar para poder hacer ese cambio, o a veces el paciente no tiene las posibilidades económicas o culturales para lograr un cambio en su alimentación. Pero de todos modos no significa que nosotros no podamos hacerlo lo más sencillo posible, podamos corroborar o controlar que el paciente se mueva, que el paciente supervise lo que come, disminuya el consumo de alcohol, disminuya el consumo de tabaco o de drogas ilícitas. Todo eso va a evitar la progresión o la aparición de esta enfermedad. Es muy importante. Bien. Tenemos otra pregunta. Victoria dice, excelente ponencia. Mi pregunta es, si es de utilidad pedir una hemoglobina glicosilada luego de recibir un paciente por guardia en estado de shock, teniendo antecedentes de diabetes, ¿no es igual primero tener que realizar la estabilización del paciente? Una vez estabilizado, ¿se controla con glucemia o es conveniente solicitar hemoglobina glicosilada? No. En una complicación aguda, la hemoglobina glicosilada no nos va a aportar nada. La hemoglobina glicosilada básicamente nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento, fíjense esto, de el tratamiento y de ver cómo evoluciona el paciente.
Pero en agudo, si el paciente está en estado de coma por cetoacidosis o en estado hiperosmolar, nosotros lo que vamos a hacer es dosar glucemia. Y el seguimiento va a ser por glucemia, ¿sí? Eh, Incluso si el paciente tuvo, en este caso, si llegó a ese estado, es porque seguramente debe tener una hemoglobina glicosilada por las nubes. O sea que en ese momento no nos va a servir de mucho, sí nos puede servir a posteriori para hacer un seguimiento, pero en agudo y en internación en general hemoglobina glicosilada no se pide, ¿sí? Salvo que nosotros hayamos hecho un diagnóstico y nos quede la duda si tenemos un paciente con hiperglucemia por estrés, ¿se acuerdan que yo le comenté esa entidad clínica recién? O estamos frente a un paciente diabético. Entonces, en ese caso podemos pedir hemoglobina glicosilada para descartar o confirmar la posibilidad de que tengamos una hiperglucemia de estrés o estemos frente a un paciente diabético no diagnosticado. Porque ahí vamos a tener para ver cómo estuvo 3 meses antes de que el paciente se interne, por ejemplo. De todos modos, no es que se pida en internación de práctica diaria hemoglobina glicosilada. Bien. Otra pregunta más que dice, quería consultar acerca de qué se hace en la práctica clínica cuando se presenta una persona diabética diagnosticada que es insulinodependiente, pero se presenta con hipoglucemia. En ese caso, lo que se hace es corregir la glucemia en forma inmediata, dependiendo del valor que tenga y la manifestación clínica que tenga el paciente. Acuérdense que si el paciente tiene una disautonomía diabética en un estadio muy avanzado, esto que yo le hablaba hoy, puede no tener manifestaciones y el paciente estar con una hipoglucemia grave o severa. Pero en general en esos casos se corrige, ¿sí? Se corrige en forma endovenosa. Si el paciente está lúcido, está lúcido y puede ingerir, le da ingerir algún medicamento con alguna bebida con una alta carga de glucosa, o se corrige con glucosado hipertónico, se denomina, se corrige por vena, es una urgencia médica eso. La hipoglucemia sintomática es una urgencia médica, por ende hay que corregirla en forma rápida. Y lo que habla esto, si un paciente está haciendo hipoglucemia y la hace frecuentemente, ahí nosotros tenemos que ver y evaluar nuestro tratamiento, porque seguramente la hipoglucemia la podemos estar nosotros en cierta forma responsabilizados por el tipo de tratamiento que recibe el paciente, o a veces el paciente hace mal el tratamiento. A veces los pacientes, por ejemplo, sobre todo mayores, si ellos mismos se administran su medicación, se olvidan que tomaron la pastilla, la vuelven a tomar, o se colocan mayor dosis de insulina, o se colocan la insulina y no comen. Bueno, varios factores que pueden predisponer a la hipoglucemia. Bien. Creo que se entendió. A ver si hay otra pregunta. Acá. Doctor, cuando se instala un estado hiperglucémico hiperosmolar, porque la cetonemia es negativa o levemente negativa, sabiendo que la cetoacidosis diabética se instala incluso con menos concentración de glucosa en sangre. ¿Cuál es la pregunta? Sí, Jero, no sé si querés por ahí prender tu micrófono y preguntar. Yo, hola, acá estoy. Doctor, buenas noches. Mi consulta es, Hola, ¿por ¿qué qué? tal? Hola. Mi consulta es, ¿por qué el estado hiperglucémico hiperosmolar no hay cuerpo cetónico? O sea, ¿por qué no se genera cuerpo cetónico? Si ponele que la glucemia está en 600 El paciente, y sabiendo que la acidosis paciente, diabética, la cetoacidosis diabética se instala con mucho menos cantidad o concentración de glucosa, ¿por qué no hay cuerpo cetónico? ¿Por qué no pasa eso? ya, te comento. Por un lado, el objetivo de la charla de hoy no tiene que ver con complicaciones agudas de diabetes. Podríamos, después si le interesa, armar un seminario con complicaciones agudas. De todos modos, yo respondo a tu pregunta
El tema es el siguiente. Tanto el estado hiperosmolar como la cetoacidosis, ¿sí? Son cuadros donde el paciente se va a encontrar principalmente deshidratado, ¿sí? Va a tener un déficit absoluto de agua importante. ¿Qué va a condicionar la presencia de cetosis o no? Que el paciente tenga insulina o no la tenga. En el estado de cetoacidosis, realmente se da en pacientes diabéticos tipo 1. Lo que el paciente no tiene es insulina. Por ende, si el paciente no tiene insulina, va a empezar a utilizar otros, ¿sí? Otros agentes productores de energía por fuera de la glucosa, que como, ¿sí? Residuo va a dejar lo que nosotros denominamos cuerpos cetónicos. Entonces, sin embargo, en el estado hiperosmolar, el paciente no tiene un déficit absoluto de insulina y por ende, ¿sí? No va a empezar a ingresar en lo que nosotros denominamos cetonemia o utilizar otras vías por fuera del metabolismo de la glucosa. ¿Se entiende? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí se entiende, sí se entiende. Ya entendí, porque yo no entendía por qué en una se formaba el cuerpo cetónico y en otra no. Ya entendí, ya es porque no sé, porque sí hay insulina un poquito de insulina para no activar otras vías que se forme el cuerpo cetónico. Muchas gracias. Exactamente. No, por favor. Y tanto en una como en la otra, siempre tiene que haber un factor desencadenante de estrés para el desarrollo. Por ejemplo, en el diabético tipo 1 puede ser un debut, puede ser la cetoacidosis diabética, puede ser el abandono de medicación o mal uso de medicación. Sobre todo lo vemos mucho en adolescentes diabéticos tipo 1 que hacen pruebas para dejar de utilizar insulina, pensando que pueden. Hay varios factores que influyen, el paciente deja de utilizar la medicación y entonces van progresando en el estado de cetosis y después llegan a lo que es cetoacidosis grave y coma incluso. Pero también muchas veces está asociado a cuadros infecciosos, traumáticos, que hacen que tengan un mayor requerimiento de insulina que el habitual y por ende puedan desarrollar esta A mí me gustaría, si quieren Gracias. preguntas, las podemos focalizar en lo que se vio hoy. Si queda alguna duda de lo que se vio hoy. No, de nada, Ger. Creo que esa es la última. No sé si alguien más, si quiere, puede prender el micrófono y preguntar de alguna duda del tema de hoy. Si no, bueno, parece que esa era la última duda. De vuelta, bueno, muchas gracias, doctor, por esta clase. La verdad que nos sirvió muchísimo a quienes cursamos el ciclo clínico y supongo que a los chicos que van a empezar o que están en el ciclo básico para ir articulando los conocimientos de fisio con un poco de patología. Así que, de vuelta, muchas gracias en nombre de toda la sociedad y de todos los estudiantes. La verdad que excelente su exposición. Y creo que Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias por estar. de vuelta. Y vamos a organizar una de tratamiento, tanto con hipoglucemiantes orales y insulina. El tema es que no quería hoy hacerlo tan extenso porque si no es como marearlo con tantas cosas. Así que bueno, vamos a ver si organizamos la próxima con eso. Bueno, muchas gracias y los vamos a estar esperando contentos con la segunda parte. Dale, que estén bien. Saludos a todos. Saludos.